Hola, bendiciones. Te habla la mentora coach, aún también pastora Xiomara Díaz. Y en este día vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy importante, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, en donde el difamar las personas es algo muy común. Cuando hablo de difamar, no solamente estoy hablando de hablar algo que no sea verdad, pero sino también divulgar secretos o divulgar información adquirida por otros o aún hablar de manera negativa o contraria de tu prójimo. Cuando hablamos de tu prójimo, estamos hablando de cualquier persona que está a tu alrededor que conozca o aún no conozca. Porque tu prójimo no es alguien particularmente fuera de ti, sino es una extensión tuya. Queriendo decir esto, siendo una extensión tuya, quiere decir que es algo dentro de ti también, es una parte de ti. Así que vamos a empezar con este tema. El poder de no difamar transforma tu manera de hablar. Y el honor de las personas es un tesoro muy delicado. El honor de mantener de alguien es como alguien que guarda un tesoro. Así que cada palabra puede destruir como también puede levantar a alguien. Cada palabra puede restaurar como también puede enfermar, dañar a alguien. Por eso es fundamental regular nuestra manera de hablar. Por eso es que tenemos que tener consideración cuando hablamos de otros. Y lo que hacemos sentir a otros en nuestra manera de hablar. Porque no solamente se trata de cuando hablas de alguien, sino como también te expresas cuando estás con alguien. Cuando te reúnes en un círculo familiar o te reúnes en alguna familia en particular, amistades, mesa de negocio, actividades, etcétera. ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Cuál es tu manera de expresarte? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cómo te refieres a otro? Así que tus palabras pueden llenar de ánimo a alguien, pueden llenar su corazón de valentía, pueden llenar su corazón de amor, de paz, pueden llenar su corazón de confianza y aún levantar el espíritu de alguien. Y cuando hablo del espíritu, te hablo de ese ánimo, de eso que está interior de las personas, que con una sola palabra puedes aumentarla y elevarla o puedes hacerla decaer. Así que por lo contrario, ir en camino a hablar de manera no amable o de manera de algún gesto o acción negativa o contraria puede crear el mundo de alguien color gris. ¿Has experimentado algún día el color gris, verdad? Cuando sales afuera y parece que va a llover, te da desánimo, te da cansancio, deseas no levantarte, deseas quedarte en la casa. Especialmente si eres hispano, decides, ay, está el día buenito para estar entre cobijas, viendo películas o viendo series, tomándome una sopita, porque te da un poco de desánimo o desgane de hacer algo ese día. Así mismo son las palabras. Las palabras pueden hacer que alguien tenga un desgane o que alguien no quiera cumplir algo, alcanzar algo o formar algo por la manera en que tú hablaste. Así que este camino contrario es bien peligroso. Difamar, criticar sin medida o hablar mal de alguien puede producir un efecto opuesto de cualquier persona y sin importar cuán alegre o activa sea esta persona. Puede romper confianza, puede apagar alegrías. Entiende algo, y esto es algo muy importante. Cuando hablo de romper confianza, es que pueden haber amistades o relaciones que se rompan. Pueden haber aún, esto es tan peligroso que pueden haber aún situaciones extremas y violentas en la manera que tú hablas. Mire cuán poderosas son nuestras palabras. Por eso, enfatizando un poco en lo que dice la Torá, dice que en Génesis capítulo 1, todo lo que fue creado con palabra.
Y tú y yo fuimos creados como una extensión de nuestro Abba Padre, el Creador, conocido como Yuhei Bajei, Yahweh, Elohim, Dios, como usted lo conozca. Él nos dio un poder también de parte de Él, y es que podemos crear con nuestra boca. Así que imagínate el poder que tú cargas. Por eso es que hemos titulado esto, el poder de no difamar. Porque si tienes el poder para poder construir mundo, levantar ánimos y hacer cosas extraordinariamente maravillosas, ¿por qué no transformar tu manera de hablar? ¿Por qué enfatizarte en siempre hablar lo negativo? ¿Por qué enfatizarte en siempre criticar? ¿Por qué enfatizarte en siempre hacer algo o decir algo despectivo de una persona? Podemos romper relaciones y podemos romper confianza sin darnos de cuenta. A veces, un comentario o un mal precepto o una mal comunicación puede hacer que alguien se disguste sin haberlo conocido o sin darle el beneficio de la duda de conocerlo, si esta persona es lo que piensan que es. Déjame decirte que las experiencias de las personas varían y pueden ser diferentes. Hoy tú puedes conocer una persona que para alguien pudo haber tenido una decepción o un mal sabor en relación a esa persona, pero no significa que esa persona también lo vaya a pasar o lo vaya a suceder. Recuerda que muchas de las cosas, y aunque no me gusta utilizarlo mucho, la vida se trata de efectos y causa. Posiblemente la persona no es que sea mala, sino que hubo algún efecto que ocasionó una causa y eso te trajo un mal sabor, un disgusto, una desilusión. Y recuerda que todo esto es también percepción humana. Y cuando digo percepción humana, me refiero a ti, según tu percepción, según tu elevación de alma, según cómo tú ves el mundo. Y quiero darte un pequeño ejemplo de esto. Según cómo sea tu interior y según tu elevación de alma, es que tú verás las cosas. Cuando hablamos en Éxodo que Moisés envió a los 10 espías a espiar la tierra a la cual iba a conquistar, en que el Eterno le había dicho que la iban a recibir y se la iba a entregar a ellos, se fueron los 10 y regresaron los 10. 8 de ellos dieron una forma de vista y 2 de ellos dieron otra perspectiva de vista. Ok, ninguno de los 10 estaba errantes o estaba erróneo. Los reportes que estaban haciendo eran correctos. 8 de ellos estaban diciendo que habían gigantes que lo iban a devorar, que no lo iban a poder conquistar, que ellos eran muy pequeños. Y es una verdad, habían gigantes en esa tierra. Pero los otros 2 trajeron el reporte diciendo, eso no los podemos comer como sándwich. ¿Qué? Los 10 estaban diciendo la verdad, pero según su perspectiva y su nivel de alma. Ahora, cómo tú veas las cosas, cómo tú observes las cosas y cómo tú interpretes las cosas, es que tú vas a definir y tú vas a percibir y a sentir. Porque también aquí viene el sentimiento. O aquí también viene el cómo reacciona tus emociones o cómo ves las cosas. Así que palabras de malentendidos pueden suceder, pueden ser hirientes y aún más destructivos que un golpe. Pero aquí quiero hablarte porque dañar con palabras posiblemente no se vean. La dignidad y el sentido del valor propio no se ve de un instante o no se ve en un momento rápido. No se ve el efecto de un día para otro. Por eso, cada vez que abrimos la boca, debemos preguntarnos, ¿mis palabras harán crecer a esta persona o la harán caer? Y aquí quiero pararme un momento a decir este refrán que decía mi papá. No sé si tus papás llegaron a decir refranes, pero el mío era muy común decir refranes en la casa. Y decía que en boca cerrada no entran moscas. Pero también decía uno más. Decía, calladita te ves más bonita. Con esto quería decir que tenía que tener cuidado y analizar qué yo iba a hablar. Muchas veces tendemos a hablar sin pensar.
Y esto es muy común, especialmente cuando estamos dolidos, estamos heridos, especialmente cuando hemos pasado por alguna situación. Pero tendremos la valentía y la madurez de hacernos estas preguntas de ¿mis palabras harán crecer a esta persona o la hará caer? Resguardar el honor del prójimo no es solo un acto de bondad hacia él. Escucha bien esto. Sino es el reflejo de nuestra propia nobleza, de nuestra propia alma, de nuestro propio yo. Muchas veces, cuando hablamos, no habla más de la persona de quien estás hablando, sino de quién tú eres. Quien cuida la dignidad de otros, siembra respeto, confianza y alegría a su alrededor. Y transforma su entorno, escucha bien, en un espacio en donde pueden sentirse valorados y valiosos. Ahora, ¿cuál es tu entorno? ¿Cómo te sientes respecto a tu entorno? ¿Consideras que tu entorno es un entorno pesado, un entorno agobiado, un entorno que no sientes esa paz, esa alegría, ese acobijo? Tenemos que ver entonces cómo nosotros hablamos. Y aquí viene con el poder del silencio. Sí, muchas veces decimos, es mejor hablar y expresar las cosas que quedarnos en silencio. Pero déjame decirte, el poder del silencio puede transformar un montón de cosas. Puede transformar un montón de vidas. Puede transformar un montón de entornos. Más que tratar de expresarte, especialmente cuando piensas que tienes la razón. Muchas veces decimos, es que yo tengo la razón, es que yo tengo los puntos válidos para defenderme o para hablar o para decir o expresarme. Por eso hay tantos textos bíblicos como palabras de sabios que dicen que nosotros hallamos poder en el silencio. Hay algo que me llama mucho la atención y es que el proverbista decía que aún el necio, cuando guarda silencio, se le considera sabio. ¿No has escuchado ese versículo? Fue un versículo muy famoso, estuvo mucho tiempo siendo muy famoso, hablado, pero considero que por más fama que se le dio a ese versículo, no lo hicimos con entendimiento. No entendimos que hay un poder sobrenatural en el poder del silencio. Por más que queramos expresarnos, muchas veces el silencio es mejor. Quiero leerte esta anécdota que estuve aquí guardando para compartir con ustedes en esta hermosa clase. Dice, aconteció en un momento que Judá descendió de sus hermanos y se dirigió hacia un hombre adulamita, cuyo nombre era Jirá. Y vio allí Judá a la hija de un mercader, cuyo nombre era Shua. Y la tomó por esposa y se llegó a ella. Y concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Estos sucesos es acontecido base la palabra, la Torá, en el acontecimiento con Tamar. Pero le pongo como anécdota porque hay algunos más detalles más profundos que vienen de los sabios. Quiero aclarar eso. Dice, y concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y nuevamente volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Shela. Y ella estaba en Yesib cuando lo dio a luz. Y Judá tomó una mujer para su hijo, su primogénito. Y el nombre de ella era Tamar. Y fue el primogénito de Judá, malo a los ojos del Eterno. Y el Eterno hizo que muriera. Entonces Judá dio a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y constituye en ella un matrimonio de levirato y levanta descendencia para tu hermano.
Y sabiendo Onán que la simiente no sería suya, cada vez que se llegaba a la mujer de su hermano, destruía eyaculando en el suelo para no darle descendencia a su hermano. Y lo que hizo fue malo a los ojos del Eterno. Y él le hizo que también él muriera. Y dijo Judá a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Shela. Y añadió, no sea que muera tan bien como sus hermanos. Entonces Tamar fue y residió en su casa de su padre. Y pasaron muchos días y la hija de Shua, mujer de Judá, murió. Y se consoló Judá y subió a Tinam junto a los esquiladores de su rebaño, él y Girá, su amigo Adulamita. Y le fue dicho a Tamar, diciendo, he aquí que tu suegro asciende a Tiná para esquilar su rebaño. Y se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con el velo y se rebozó y se sentó en el cruce de caminos que se encuentra en el camino que conduce a Timán, pues vio que Shela había crecido y ella no le había sido dado por mujer. Y la vio Judá y la consideró una meretriz, porque había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, ven ahora, me allegaré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a ti? Y dijo, yo te enviaré un cabrito de rebaño. Y ella dijo, si me dejas una prenda hasta que lo envíes. Y él dijo, ¿qué prenda te he de dar? Y ella le dijo, tu sello, tu manto y tu cayado que tienes en tu mano. Y le dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Y ella se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre ella y visitó los vestidos de su viudez. Y vistió los vestidos de su viudez. Y envió Judá el cabrito a través de su amigo el Dulamita para tomar la prenda de mano de la mujer y no la halló. Y preguntó a las personas del lugar diciendo, ¿dónde está esa meretriz que se sitúa en el cruce de camino? Y dijeron, no hay aquí una meretriz. Y en torno a Judá y dijo, retornó a Judá y dijo, no la hallé. Y también las personas del lugar dijeron, no hay aquí meretriz. Y dijo Judá, tómeselo para ella, para que no seamos menospreciados. He aquí que le envié el cabrito y tú no la has hallado. Y aconteció al cabo de unos 3 meses que le dijeron a Judá diciendo, tu nuera Tamar se ha prostituido y también he aquí que ha concebido en su prostitución. Y dijo Judá, sácala y sea quemada. Escuche bien. Posiblemente se escucha un poco tardío esta enseñanza, pero escuche bien. Mas ella, cuando la sacaban, envió a su suegro diciendo, del hombre al que pertenecen todas estas cosas, estoy embarazada. Y dijo, reconoce por favor de quién con ese sello, este manto y este cayado. Judas reconoció y dijo, ella está en lo cierto. Tasca. Es de mí porque no le di a mi hijo Shela. Y ya no volvió más a conocerla. Y aconteció que en el momento de dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y aconteció que cuando daba a luz, uno extendió la mano y la partera tomó y ató una hebra carmesí en su mano diciendo, este ha salido primero. Y aconteció que cuando volvió a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿con qué fuerza tan poderosa te has fortificado, Parax? Y lo llamó Pérex. Y después salió su hermano, el cual tenía en su mano la hebra carmesí y lo llamó Sarás. Y esto lo puedes encontrar en Génesis 38, del 1 al 30. ¿Cuál es la enseñanza maravillosa de esto? ¿Y por qué también le digo anécdota? Porque vuelvo y repito, hubieron aquí unos detallitos en la cual también se añaden en referencia a que los sabios extrayeron esta historia
y obviamente ponen un poquito más en detalle las cosas. Vemos aquí muchas situaciones que despiertan curiosidad. Y es muy fácil comenzar a hablar y juzgar rápidamente. Dígame si usted no comenzaría a juzgar rápidamente. Sin embargo, es importante recordar que todo tiene explicación. Y por eso los sabios se han dedicado a estudiar y explicar cada asunto con precisión. Cada cosa puede entenderse si se analiza con cuidado. Cuando alguien juzga precipitivamente, estoy diciendo bien, y comienza a hablar de manera despectiva o a difamar, ya está trayendo una energía negativa. Por eso es precisamente lo que se genera al hablar mal del prójimo. Esto lo encontramos reflejado. ¿En dónde lo encontramos reflejado? En ti, en tu alma. Y esto lo vemos también a través de diversos relatos de la palabra. Vemos cómo aún en esta situación, vemos cómo fue expuesta Tamar, que directamente revelante a esta historia, y quise tomar esta historia porque hay muchas historias de la palabra. Vemos el caso de Miriam, la hermana de Moisés, que habló de él y habló de otros, y un sinnúmero de casos también que hablaron mal, difamaron. ¿Qué consecuencia hubo? La consecuencia fue en contra de la persona que lo habló, no en contra de la persona que se estuvo hablando. Vemos que Moisés siguió con su llamado, vemos que Moisés siguió con su asignación, pero la que tuvo que enfrentar las consecuencias a su manera de hablar y su difamación fue Miriam. Así que si nos concentramos ahora en Tamar, que es directamente esta historia o el tema que estamos tratando, ella no quiso difamar a su suegro. Y yo me imagino que su suegro tampoco quiso difamarla a ella, porque él no estaba consciente de que ella había sido la prostituta con quien él había estado. Pero para que veas cuán rápido somos de culpar, señalar y difamar a las personas sin saber la trayectoria, sin saber el trasfondo y sin saber el concepto de qué fue lo que lo llevó a ese momento, a esa acción o esa condición. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado en cómo nosotros hablamos. Y aunque sabía Tamar, vamos a hablar en profundo. Estaba siendo acusada injustamente, que podía ser quemada. Vamos, a redundancia de esta historia. Ella podía ser apedreada, podía haber sido destruida, porque lo que había sido, o lo que había hecho, mejor dicho, había sido algo perverso, algo en contra de esos momentos. Pudo haber sido de manera despectiva destruida, por decirlo así, porque la muerte es una destrucción. Pero ¿qué ella hizo? Me gusta el poder del silencio de Tamar, porque Tamar pudo haber dicho, oye, con quien yo me acosté fue con mi suegro. Pero ella dijo, tengan estas pertenencias. Y a quien le pertenece estas pertenencias es de quien yo tengo el hijo. Es de quien yo quedé embarazada. Y Tamar prefirió callar, posiblemente por vergüenza. No vamos a poner que no sea así. Pero fue muy sabia porque envió una señal. Ella fue discreta, de manera que nadie más supiera lo que sucedió, únicamente su suegro, que podía reconocer y comprender la verdad al recibir aquellas piezas. Y como él era un hombre recto, lo reconoció.
tal como se relata en estos versículos. Mejor que un hombre se arroje a un horno ardiente antes que avergonzar públicamente a su prójimo. Escuche esto. O sea, él entendió en esto que estuvimos leyendo, en esta historia basada, él entendió. Es mejor un hombre que se arroje a un horno ardiendo antes de avergonzar públicamente a su prójimo. O sea, él dijo, déjame callar porque la persona que soy yo haya sido por el motivo que haya sido, porque posiblemente tú tomando esta clase o viendo esta clase dirá, pero él no lo dijo porque él se iba a descubrir lo que él estaba haciendo. No. Él optó por hacer también silencio y decir, yo no voy a avergonzar a mi prójimo. Yo voy a tomar el derecho y voy a ir a donde ella, que no sea pedrada, la voy a tomar consideración, voy a ser amable, voy a ser compasivo, voy a tener empatía. Ese es el poder del silencio. Ese es el poder del silencio, que tú sabiendo aún que la persona estuviera mal o que lo haya hecho de la manera errónea, tú prefieres callar porque tú sabes y entiendes que no se trata de avergonzar a las personas, se trata del poder de tu palabra transformar entornos. Ese era el objetivo. Fue una acción inigualable. Si nos quedamos con esta acción, Tamar prefirió arriesgar su vida antes que difamar. Esto es una actitud que nos enseña, nos da una enseñanza a lo largo de esta historia. Ella pudo haber dicho, ella pudo haber defendido su causa, ella pudo haber acusado, pero ella prefirió mantenerse callada. Como enseñanza podemos entender y recordar el poder del silencio. ¿Estamos entendiendo? Dice, hay algo que dice un rabí, se llama el rabí Eliezer, en el Tratado de Avot, que dice, sea el honor de tu compañero tan apreciado para ti como el tuyo propio. Sea el honor de tu compañero tan apreciado para ti como el tuyo propio. O sea, este sabio, o aún los sabios de la historia, nos enseñan que no se intercalaba, no se añadía, no se exponía nada que no fuera edificante, porque se trata de ti y no del otro. Entendamos esto, no importando aún que lo que estaba haciendo era verdad. Por ejemplo, Tamar estaba haciendo algo que era verdadero. Pero, ¿qué ganaba su suegro con exponerla y avergonzarla? O viceversa, ¿qué ganaba Tamar con avergonzar a su suegro? Y no estoy hablando de no exponer las cosas negativas. No estoy hablando de no exponer la mentira, el engaño. No. Sino del poder de no difamar, de no avergonzar, de no criticar, de no señalar, de no exponer. ¿Por qué exponer? Déjame decirte que cada cosa que pasa en la vida, como dicen por ahí, tú no puedes poner una luz debajo de una mesa porque no va a qué. No va a dejar de iluminar. Tú vas a ver la luz, tú vas a buscar de dónde está. O sea, no importa, como dicen por ahí, si tratas de tapar el cielo con una mano, ¿vas a poder? No, no vas a poder. Así que no importa lo que haya hecho la persona, tarde o temprano, esa persona va a ser expuesta en el sentido no de tu boca, no de tu hablar, sino que se va a revelar. Todo lo que sucede aquí debajo de la tierra, tarde o temprano te alcanza, tarde o temprano se descubre o tarde o temprano es expuesto a la luz. Entonces, ¿por qué nosotros querer coger
la justicia en nuestras manos. ¿Por qué nosotros querer coger el poder de difamar, de destruir personas, de avergonzar personas? Si la palabra misma, y ahora me quiero basar en la palabra, en que dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Tu valor propio tuyo, tú no quisieras que nadie te lo destruyera, ¿verdad? Porque aún ni importar las fallas que hayas tenido, puedo juzgarte o señalarte porque eso no te define. Porque tus fracasos no son fracasos, son lecciones. Son enseñanzas adquiridas para poder mejorar y tener un futuro exitoso. Entonces, ¿por qué destruir a alguien que ha fracasado o que ha fallado o que no ha hecho por poner así, lo correcto? Porque realmente, déjame decirte que no hay nada malo. El mal es el mismo bien en una posición contraria, en una posición opuesta. Entonces, tenemos que ser sabios en nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de exponer la información. Muchas veces tendemos a llamar personas y a decirle, oye, ¿qué tú piensas de fulano de tal? Eso es algo muy común hoy en día, eso es algo que es muy usado para buscar referencias. Y hago así entre paréntesis porque tendemos a decir, no, voy a buscar referencia de esta persona, a ver cómo es, qué me dicen, porque tú sabes, yo necesito tener cuidado. ¿Lo hacemos con la intención realmente de buscar para tener cuidado o para destruir, oposicionar, contrarrestar, detener a ciertas personas? Por eso tenemos que tener cuidado en todas nuestras llamadas telefónicas. Cuando suena este teléfono y usted lo recoge y lo recibe, ¿qué usted está compartiendo? ¿Qué usted está hablando? ¿Qué usted está abundando? Porque recuerde que cada palabra que se fue expuesta, esta palabra van a destruir no solamente la persona de quien tú estás hablando, sino la persona que lo está escuchando y aún tu persona. Solación de tu vida cotidiana. Es muy fácil dejarse llevar por la curiosidad, por rumores o por la opinión inmediata de algo. Pero sin embargo, escuche bien, el verdadero valor está en la prudencia y en el respeto hacia los demás. Cada palabra que pronunciamos tiene poder que puede elevar ánimos de alguien, que puede superar, fortalecer la dignidad de alguien, puede superar temores de alguien, puede superar miedos de alguien, o por lo contrario, herir profundamente y sembrar una energía negativa. A lo largo de esta historia y a lo largo de la historia de todos, podemos ver, podemos observar, podemos encontrar ejemplos que nos enseñan y nos dan una gran lección, como he mencionado ya anteriormente, que lo maravilloso de esta enseñanza es el honor del prójimo, que se debe de tener cuidado con el propio, como si fuéramos nosotros. Cuando perseveramos en la dignidad de otros, estamos fortaleciendo un mundo más justo, un mundo más hermoso, más amable, más humano. Por eso podemos verlo, y ahora quiero terminar ya con esta enseñanza. Podemos verlo en Yeshua. Jesús de Nazaret podía haber hablado mal de la prostituta, de la adúltera, del el mentiroso, el pillo. Podía hablar, pero él encontró en su sabiduría de generaciones posteriores que estaban viéndolo y escuchando, que actuar con dignidad y mostrar este principio no era solo teórico,
sino práctico y aplicable en la vida diaria. Por eso no juzgaba, por eso no señalaba, por eso no condenaba, por eso no discriminaba, sino que él encontró que su honor lo iba a recibir poniendo honor en los otros. Aprender a no difamar implica valentía. Eso lo tuvo Jesús de Nazaret. Discernimiento significa resistir a la tentación de hablar mal, incluso cuando sentimos que tenemos razón en cuanto a otros. Implica elegir la dirección sobre la impulsividad y la verdad silenciosa sobre la humillación pública. Siguiendo estos ejemplos, comprendemos que proteger el honor del prójimo es un acto de nobleza. Es un modo de sembrar respeto, confianza, armonía, paz, no solo en nuestra comunidad, sino también en nuestros propios corazones. Decimos y hablamos que queremos orar por la paz del mundo. ¿Sabes que tienes la herramienta para contribuir a esa paz? Y es esta, el poder de no difamar. Quien aprende esta enseñanza, quien aprende a hacer esto práctico, descubre que la verdadera fuerza no está en juzgar, sino en cuidar, callar y dignificar. Y eso se merece la bendición suprema. ¿Entendiste? ¿Quieres bendición para tu vida? ¿Quieres que aún el cielo desate bendiciones que te corresponden? Ten el poder de no difamar y transformar tu hablar. Y así hemos terminado esta enseñanza. El poder de no difamar y transformar tu manera de hablar. Bendiciones.